Volví a Coyoacán una mañana nublada, sin imaginar que el pasado me estaba esperando. Habían pasado casi 50 años desde la última vez que caminé por esas calles empedradas, las mismas que conocimos cuando estudiábamos en la UNAM en 1975. Me senté en un banco frente al parque, observando a la gente pasar, convencido de que nada podía sorprenderme ya. Entonces la vi. Al principio pensé que mi memoria me jugaba una broma cruel. El tiempo transforma los rostros, encorva los cuerpos, suaviza las voces, pero cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, supe que algunas cosas nunca se pierden del todo. Era de ella, el amor que dejé atrás, cuando la juventud parecía infinita y las decisiones parecían fáciles. Nos acercamos despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper aquella imagen imposible. No hablamos de inmediato. El silencio dijo lo que ninguno se atrevía a pronunciar. Habíamos seguido caminos opuestos desde 1975, convencidos de que la vida nos recompensaría por elegir diferentemente. La Ciudad de México creció, el mundo cambió, y nosotros envejecimos guardando las mismas preguntas. Mientras permanecíamos allí, comprendí una verdad incómoda. Hay amores que no regresan para continuar, sino para recordarnos lo que nunca sanó, y aquel reencuentro, tan esperado y temido a la vez, estaba a punto de abrir heridas que creí cerradas para siempre. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos. Tu apoyo es lo que hace posible que relatos como este sigan encontrando nuevas voces y nuevos oídos. Ahora dime en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Leer de dónde nos acompañas nos recuerda que, aunque las historias hacen en un lugar, las emociones viajan mucho más lejos. En 1975, la UNAM era más que una universidad. Era un mundo entero latiendo dentro de la Ciudad de México. Nos conocimos una tarde cualquiera, en la ciudad universitaria, junto a la biblioteca central, cuando ambos buscábamos refugio del sol y de las dudas propias de la juventud. Yo estudiaba convencido de que el futuro podía planearse como un horario de clases. Ella caminaba por los pasillos con la seguridad de quien cree que el mundo se abrirá sin resistencia. Entre murales, cafés improvisados y largas caminatas por Coyoacán, nació un amor silencioso pero intenso. De esos que crecen sin pedir permiso. Nos prometimos lealtad sin entender aún el precio de las promesas hechas tan temprano. Pasábamos horas sentados en el césped, hablando del mañana como si fuera un lugar fijo y estable. La Ciudad de México parecía eterna, y nosotros también. Soñábamos con carreras brillantes, viajes lejanos y una vida compartida que se acomodaría sola con el paso del tiempo. Pero 1975 no fue un año sencillo. El país cambiaba, las responsabilidades llamaban, y poco a poco entendimos que desear lo mismo no significaba estar listos para recorrer el mismo camino. Si esta historia ya empieza a tocarte, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué recuerdos de juventud aún te acompañan hoy. La decisión llegó sin dramatismos, pero con un peso que entonces no supimos medir. Ella aceptó una oportunidad lejos de la UNAM, convencida de que debía seguir su vocación sin mirar atrás. Yo elegí quedarme, pensando que la estabilidad era una forma de amor. Nos despedimos en una calle tranquila de Coyoacán, prometiendo que el tiempo no nos borraría. Aquella despedida fue breve, casi torpe, como si temer demasiado al dolor nos hubiera impedido llorar. No sabíamos que algunas ausencias no se sienten al principio, sino muchos años después, cuando el silencio se vuelve costumbre. Las décadas pasaron sin que volviéramos a vernos. La Ciudad de México creció hacia arriba y hacia los costados, y nuestras vidas se llenaron de nuevas personas,
rutinas y responsabilidades. A veces, al cruzar por avenidas cercanas a la UNAM o al escuchar historias de Coyoacán, pensaba en ella como en un capítulo cerrado. Si estás disfrutando este capítulo, suscríbete y dime en los comentarios si crees que las decisiones correctas siempre traen paz. Yo aprendí demasiado tarde que algunas elecciones dejan cicatrices invisibles. Con el tiempo, entendí que fue el amor lo que terminó, sino la oportunidad de vivirlo en el momento adecuado. Guarde su recuerdo como se guarda una fotografía antigua, sin revisarla seguido, pero incapaz de desecharla. 1975 quedó atrás, pero nunca se fue del todo. Aquella historia, nacida entre aulas y sueños universitarios, siguió creciendo en silencio mientras ambos envejecíamos en direcciones opuestas. Aún no lo sabía, pero el destino, paciente y preciso, preparaba un regreso que nos obligaría a mirar de frente todo lo que habíamos dejado pendiente. Los años posteriores a 1975 pasaron con una velocidad que entonces no supe comprender. Permanecer en la Ciudad de México me dio una sensación engañosa de continuidad. Los mismos trayectos, los mismos edificios, las mismas calles alrededor de la UNAM. Sin embargo, todo había cambiado. La universidad seguía llenándose de nuevas generaciones. Pero yo caminaba por Ciudad Universitaria con las certezas silenciosas de que algo se había quedado atrás. A veces me detenía frente a la biblioteca central y recordaba aquellas tardes en que el futuro parecía una promesa sencilla. Ahora, este futuro se había convertido en una sucesión de días correctos, ordenados, pero extrañamente vacíos. Construí una vida como se construyen las cosas sólidas, con paciencia y resignación, trabajo, compromisos, responsabilidades. La Ciudad de México crecía sin pedir permiso, y yo crecí con ella, aprendiendo a no hacer demasiadas preguntas. En reuniones y celebraciones, cuando alguien hablaba de amores pasados, yo sonreía con cortesía, convencido de que la nostalgia era un lujo innecesario. Pero bastaba cruzar por Coyoacán, ver una pareja joven sentada en una banca, para entender que algunas decisiones nunca terminan de justificarse por completo. Si esta historia empieza a resonar contigo, suscríbete al canal y dime en los comentarios si alguna vez sentiste que tu vida avanzó mientras una parte de ti se quedó quieta. No supe nada de ella durante décadas. Imaginaba su vida en fragmentos, ciudades nuevas, otros trabajos, otras personas. Pensaba que era mejor verla, que el recuerdo podía mantenerse limpio solo en la distancia. Con el tiempo, ese silencio se volvió costumbre. Me acostumbré a pensar en nuestro amor como algo propio de la juventud. Un episodio cerrado en 1975. Sin embargo, cada vez que escuchaba el nombre de la UNAM o alguien mencionaba Coyoacán como un lugar para perderse una tarde, sentía una presión ligera en el pecho. Como si el pasado reclamara atención sin levantar la voz. Los años no trajeron grandes tragedias, pero tampoco grandes entusiasmos. Viví una vida correcta, socialmente aceptable, pero marcada por una sensación persistente de incompletud. A veces, al caminar por avenidas cercanas al centro histórico de la Ciudad de México, me preguntaba qué habría sido de nosotros si hubiéramos tenido más paciencia, más valor o simplemente más tiempo. Si estás disfrutando este capítulo, suscríbete y cuéntame si crees que el tiempo realmente cura o solo enseña a convivir con lo que duele. Yo aprendí que algunas ausencias no hacen ruido, pero acompañan cada decisión. Con los años, comencé a regresar al lugares que evitaba. Volví a Coyoacán sin un motivo claro, como quien visita un sitio conocido para comprobar que aún existe. Me sentaba en plazas tranquilas, observando a los transeúntes, convencido de que el pasado era solo eso,
pasado. No sabía que esa insistencia en volver era a una señal, una preparación silenciosa para algo que aún no podía imaginar. La vida, discreta pero insistente, reservaba un encuentro que pondría a prueba todo lo que creía haber entendido sobre el amor, el tiempo y las decisiones tomadas en 1975. El día del reencuentro comenzó como cualquier otro, sin señales ni presagios evidentes. Caminaba por Coyoacán con la lentitud propia de los años, observando fachadas antiguas y cafés llenos de voces jóvenes, cuando el azar decidió intervenir. Me detuve en una pequeña amplería cercana al jardín centenario, hojeando libros viejos que olían a polvo y memoria. Fue entonces cuando escuché mi nombre pronunciado con una cautela que solo puede venir del pasado. Al girarme, el tiempo pareció comprimirse en un instante imposible. Allí estaba ella, frente a mí, con el cabello blanco y los ojos marcados por la vida. Pero con la misma presencia conocí en 1975. No sonrió de inmediato. Ambos necesitábamos confirmar que el que veíamos era real. Nos sentamos en una cafetería discreta, protegidos del bullicio. Hubo una música suave y el murmullo ajeno. Hablamos de cosas pequeñas al principio, como si lo esencial pudiera esperar. La Ciudad de México seguía moviéndose afuera, indiferente a nuestro silencio cargado de significado. Ella me contó fragmentos de su vida, sin detalles innecesarios, como quien resume décadas en pocas frases para no desbordarse. Yo hice lo mismo. Descubrimos que el tiempo nos había cambiado, pero no nos había vuelto desconocidos. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y dime en los comentarios si alguna vez encontraste a alguien que pensaste perdido para siempre. El tema de la UNAM pareció de forma natural, como un idioma que ambos seguíamos hablando sin practicarlo durante años. Recordamos los pasillos de Ciudad Universitaria, las tardes interminables junto a la biblioteca central y las discusiones ingenuas sobre el futuro. Reímos, pero la risa venía acompañada de una tristeza ligera, inevitable. No preguntamos por qué nos separamos con tanto énfasis. Ya no se trataba de buscar culpables, sino de comprender el peso de lo que dejamos ir. El amor seguía allí, pero transformado, contenido, como un objeto frágil que se debe manipular sin cuidado. Salimos a caminar sin rumbo fijo. Cruzamos calles que conocíamos bien y otras que parecían nuevas, aunque siempre hubieran estado allí en una banca cercana a la Plaza Hidalgo. Nos detuvimos a observar a la gente pasar. Hablamos del presente, de los miedos propios de la edad, de la conciencia inevitable del tiempo que queda. Comprendí que el encuentro no era una segunda oportunidad, sino una respuesta tardía. Si estás disfrutando este capítulo, suscríbete y cuéntame si crees que algunos encuentros llegan no para cambiar el futuro, sino para cerrar correctamente el pasado. Cuando nos despedimos aquella tarde, no hubo promesas ni intentos por forzar algo que ya había seguido su propio curso. Caminamos en direcciones opuestas, sabiendo que el reencuentro había cumplido su propósito. No fue un regreso al amor, sino a la verdad. Aquella noche, al recorrer calles conocidas de la Ciudad de México, sentí una calma extraña, acompañada de una nostalgia serena. El pasado, por primera vez, dejó de reclamar explicaciones. Habíamos seguido caminos distintos desde 1975, pero el destino, paciente, nos permitió entender por qué. Y eso, aunque no cambiara nada tangible, lo cambió todo por dentro. Tras el reencuentro en Coyoacán, los días siguientes se volvieron extraños, como si la realidad hubiera perdido una capa de protección. Volví a caminar por la Ciudad de México con una atención distinta, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del tráfico al amanecer, las sombras largas sobre las asfaltos, los rostros cansados reflejados
en las ventanas del metro. Sentía que algo se había movido dentro de mí, no con violencia, sino con una paciencia inquietante. Recordaba nuestra conversación una y otra vez, no por lo que dijimos, sino por lo que entendimos sin palabras. El pasado ya no era una carga, pero tampoco una historia cerrada. Decidí regresar una vez más a la UNAM, algo que no hacía desde hacía años. Caminé por Ciudad Universitaria con el paso lento, observando a los estudiantes sentados en el césped, riendo, discutiendo, creyendo como nosotros en 1975, que el tiempo sería siempre generoso. Frente a la biblioteca central, comprendí que no añoraba aquella vida, sino la versión de mí mismo que aún no sabía perder. Pensé en ella, en los caminos que eligió y en los míos, y por primera vez sentí reproche. Si esta historia te está acompañando, suscríbete al canal y dime en los comentarios si alguna vez regresaste a un lugar importante, solo para entenderte mejor. Nos comunicamos de nuevo, de forma breve y respetuosa. Un mensaje corto, una invitación sencilla a caminar sin expectativas. Nos encontramos cerca del Paseo de la Reforma, donde los edificios modernos conviven con monumentos que recuerdan otras épocas. Hablamos del presente con una honestidad tranquila, conscientes de que ya no necesitábamos impresionarnos ni prometer nada. Ella me confesó que el reencuentro le había devuelto una parte de sí misma que creía perdida. Yo entendí que trataba de reavivar el amor, sino de reconocerlos y miedo. Aquella tarde cerramos un círculo que había quedado abierto desde 1975. Al despedirnos, caminamos juntos unos metros antes de tomar direcciones distintas. No hubo tristeza, solo una aceptación serena. Volví a Coyoacán días después, esta vez sin buscar nada en particular. Me senté en una plaza tranquila, observando cómo el sol caía lentamente entre las fachadas antiguas. Pensé en cuántas decisiones tomamos creyendo que tienen consecuencias inmediatas, cuando en realidad se revelan décadas después. Si estás disfrutando este capítulo, suscríbete y cuéntame y crees que la vida siempre ofrece una segunda claridad, incluso cuando ya no hay segundas oportunidades. Aquella etapa final de nuestra historia no fue un punto y aparte, sino una conclusión silenciosa. La Ciudad de México siguió su ritmo habitual, indiferente a nuestras pequeñas resoluciones personales. Yo regresé a mi rutina, pero con una ligereza inesperada, como si hubiera dejado algo pendiente en el lugar correcto. Comprendí que amar no siempre significa permanecer, y que reencontrarse garantiza un futuro compartido. A veces, el verdadero sentido de volver es aprender a soltar sin culpa. 1975 dejó de ser una herida abierta y se convirtió, por fin, en un recuerdo entendido. Con el paso de las semanas, comprendí que el reencuentro no había sido un accidente, sino un acto final cuidadosamente dispuesto por el tiempo. Caminaba por la Ciudad de México con una sensación distinta, como si algo se hubiera acomodado en su sitio. Las calles seguían siendo las mismas. El ruido no había disminuido, pero dentro de mí había una calma nueva. Pensaba en 1975 ya no como un punto doloroso, sino como el origen de todo lo que fui después. Aquella historia, nacida en la UNAM, había influido en cada decisión que tomé, incluso cuando creía haberla olvidado. Volví una última vez a Coyoacán, sin buscarla ni esperar nada. Me senté cerca del Jardín Centenario, observando a las personas mayores caminar tomadas del brazo y a los jóvenes discutir sobre el fútbol con la misma pasión que alguna vez tuvimos. Entendí entonces que la vida no nos había engañado. Simplemente nos explicó las reglas completas al comienzo. Ella y yo aprendimos a amar demasiado pronto,
y a soltarnos demasiado pronto también. Si esta historia te está acompañando hasta aquí, suscríbete al canal y dime en los comentarios si crees que amor siempre llega en el momento correcto. No volvimos a vernos después de aquella despedida tranquila y no hizo falta. Nuestra historia ya no necesitaba más palabras ni más encuentros. A veces, al pasar frente a alguna facultad o escuchar conversaciones sobre la UNAM, sonreír en silencio, no con tristeza, sino con gratitud. Comprendí que aquel amor fue real aunque no durara toda la vida, y que su valor no dependía de cuánto tiempo permaneció, sino de cuánto nos transformó. Hay historias que no están hechas para continuar, sino para dejar una marca silenciosa. La vejez trae consigo una claridad particular. Nos obliga a mirar atrás, sin la urgencia de cambiar nada. Desde esa serenidad tardía, pude aceptar que cada camino elegido tuvo sentido en su momento. Si estás disfrutando este último capítulo, suscríbete y cuéntame si crees que aceptar el pasado es una forma de liberación. Yo aprendí que no todas las preguntas necesitan una respuesta directa. Algunas solo requieren ser comprendidas y respetadas. Así, la historia comenzó en 1975, encontró su cierre sin dramatismos. La Ciudad de México siguió respirando a su propio ritmo, ajena a mis conclusiones internas. Yo seguí adelante, esta vez sin cargar preguntas pendientes. El amor que compartimos no regresó para quedarse, sino para enseñarme algo que solo se comprende al final del camino. Que amar también es saber soltar, y que reencontrarse consigo mismo puede ser el acto más profundo de toda una vida. Con el paso de las semanas, comprendí que el reencuentro no había sido un accidente, sino un acto final cuidadosamente dispuesto por el tiempo. Caminaba por la Ciudad de México con una sensación distinta, como si algo se hubiera acomodado en su sitio. Las calles seguían siendo las mismas. El ruido no había disminuido, pero dentro de mí había una calma nueva. Pensaba en 1975 ya no como un punto doloroso, sino como el origen de todo lo que fui después. Aquella historia, nacida en la UNAM, había influido en cada decisión que tomé, incluso cuando creía haberla olvidado. Volví una última vez a Coyoacán, sin buscarla ni esperar nada. Me senté cerca del Jardín Centenario, observando a las personas mayores caminar tomadas del brazo y a los jóvenes discutir sobre el fútbol con la misma pasión que alguna vez tuvimos. Entendí entonces que la vida no nos había engañado. Simplemente, nos explicó las reglas completas al comienzo. Ella y yo aprendimos a amar demasiado pronto y a soltarnos demasiado pronto también. Si esta historia te está acompañando hasta aquí, suscríbete al canal y dime en los comentarios si crees que amor siempre llega en el momento correcto. No volvimos a vernos después de aquella despedida tranquila y no hizo falta. Nuestra historia ya no necesitaba más palabras ni más encuentros. A veces, al pasar frente a alguna facultad o escuchar conversaciones sobre la UNAM, sonreír en silencio, no con tristeza, sino con gratitud. Comprendí que aquel amor fue real aunque no durara toda la vida, y que su valor no dependía de cuánto tiempo permaneció, sino de cuánto nos transformó. Hay historias que no están hechas para continuar, sino para dejar una marca silenciosa. La vejez trae consigo una claridad particular. Nos obliga a mirar atrás, sin la urgencia de cambiar nada. Desde esa serenidad tardía, pude aceptar que cada camino elegido tuvo sentido en su momento. Si estás disfrutando este último capítulo, suscríbete y cuéntame si crees que aceptar el pasado es una forma de liberación. Yo aprendí que no todas las preguntas necesitan una respuesta directa. Algunas solo requieren ser comprendidas y respetadas. Así, la historia comenzó en 1975, encontró su cierre sin dramatismos. La Ciudad de México
siguió respirando a su propio ritmo, ajena a mis conclusiones internas. Yo seguí adelante, esta vez sin cargar preguntas pendientes. El amor que compartimos no regresó para quedarse, sino para enseñarme algo que solo se comprende al final del camino. Que amar también es saber soltar. Y que reencontrarse consigo mismo puede ser el acto más profundo de toda una vida. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias por acompañarme en este viaje que comenzó en 1975 entre las aulas de la UNAM y las calles de Coyoacán, y que atravesó décadas de decisiones, silencios y aprendizajes. Historias como esta nos recuerdan que el tiempo no borra lo vivido, solo nos enseña a mirarlo con otros ojos. Si este relato tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal para seguir escuchando historias que hablan del amor, del pasado y de aquello que nunca te va del todo. Déjame en los comentarios qué parte te marcó más y desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo transforma estas palabras en memoria compartida.